Hermanos, el Eterno les bendiga. Vamos a hablar de un tema que se llama sacrificando a los demonios. Tenemos un pueblo que hoy piensa que le está sacrificando su vida, dándole su tiempo a Elohim, pero realmente tienen ídolos en su corazón y están haciendo sacrificios a los demonios. Y si alguien dice de dónde tú sacas esto, yo se lo voy a explicar porque está en la palabra. Lo primero que alguien va a decir, el sacrificio lo hizo Jesús, ya no tenemos que hacer sacrificio. Pero vamos a entender lo que es un sacrificio según la palabra, porque a veces las personas entienden las cosas de una manera literal y no ven que todo es sombra y que hay un aprendizaje espiritual y de que podemos estar pensando que estamos adorando a Elohim, pero estamos realmente haciendo sacrificio a los demonios. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, agradable, que es vuestro culto racional o el verdadero culto o alabanza o sacrificio que es aceptable a Elohim y lo que Él quiere de nosotros. Dice, este es el único sacrificio que a Él le agrada. Entonces, sacrificamos nuestra vida en obediencia según su verdad. Pero cuando el enemigo engaña, te hace pensar que lo que estás haciendo es para Elohim, pero no es. Y no hay término medio. No hay tal cual, está bien, no estoy obedeciendo a Elohim, pero yo no estoy con Satanás. No, dice la palabra, o tú le sirves a Elohim o tú le sirves al diablo. O sea, no hay término medio. Entonces, por eso es que tenemos que estar seguros a quién le servimos según su palabra y cuidarnos porque hay muchos espíritus engañosos. En Levítico capítulo 17, aquí dice la palabra, para entender lo que es el sacrificio y lo que queremos decir, de que aquel que degollare de la casa de Israel un buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y que no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Adonai, dice que ese varón o esa persona que derramó esa sangre sería cortado de su pueblo. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué quiere decir esto y cómo lo llevamos al día de hoy? El templo y el tabernáculo y la puerta es Yeshua. Todo aquel que esté ofreciendo sacrificio fuera del templo, de la presencia de Yeshua, se lo está ofreciendo a los demonios. Aquí lo que estaba diciendo es que cualquiera que estaba matando algún animal fuera es porque tenía su finalidad de llevárselo a alguien más. Y por eso dice en el verso 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios a los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Adonai, a la puerta del tabernáculo. Yeshua es la puerta de la presencia. Dice que Él tiene la llave, que tú entras, cierra tu puerta y entras en intimidad con Él. Para entrar en intimidad con Él tienes que estar en obediencia. Entonces dice el verso 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, por sus tiempos. O sea, aquí te está diciendo que cuando el pueblo sacrificaba a los ídolos, ¿verdad? Estaba haciéndolo realmente a los demonios. Todo lo que se hace fuera del orden de Elohim y según su Torah, su palabra, está siendo hecho a los demonios y a eso se le llaman ídolos. Vamos a ver dos escrituras más. En Deuteronomio capítulo 13, en el verso 1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciara una señal o prodigio. Escucha bien. Tú ves que se levantó un profeta y esta persona da una palabra. Y la palabra se cumple. ¡Wow! Espera, este es el profeta de verdad. Te vas detrás de él. Tú vas a decir, esa palabra se cumple en ese profeta, debe ser un profeta verdadero, porque se cumplió, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que Elohim permite que el prodigio, la señal que ese profeta dio, se cumpla para probarte.
a ver si tú te vas a desviar de él. ¿Cómo te desvía? Pues de la verdad, siguiendo a los hombres, buscando esa idolatría. Ahora vamos a ver, dice, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai andaréis. O sea, vas a caminar en su camino. El camino es la Torá, la verdad. A él temeréis, ¿verdad? Ese temor, el principio de la sabiduría, es el temor a Elohim. Aquel que le teme va a respetar su palabra, su Torá, su ley escrita en la mente del corazón. Guardaréis sus mandamientos, él no lo ha abolido. El que me ama, dijo Yeshua, mis mandamientos guardará. Y escucharéis su voz. Dice que en los postreros tiempos él habló por los profetas y que hoy nos habla por el Hijo. Y que a él debemos escuchar y a él debemos seguir. A él serviréis, serás un siervo a su disposición y a él seguiréis. O sea, vas a seguirle, le vas a servir, le vas a escuchar, vas a guardar los mandamientos, vas a andar en pos de él. Entonces, él te está probando. Hace que se cumpla lo que ese profeta dijo, pero de ahí viene un engaño. O sea, el Elohim lo permite a ver si te desvías. Y dice, tal profeta o soñador de sueño, fíjense que de una profecía que se cumplió o un sueño que se cumplió, dice, debe ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim. ¿Sabe qué es rebelión? Decirle a una persona, por ejemplo, que el cuarto mandamiento, el Shabbat, está abolido. Eso es rebelión, porque no lo está. El nuevo pacto es la Torah en la mente del corazón. Rebelión es decirle a una persona que la ley ha sido abolida, o que la ley, el que la guarde, es maldición, o que el que guarde una fiesta que él ordenó eterna está bajo maldición, pero que está bien celebrar las fiestas paganas. Eso es rebelión. Tal que aconseje de esta manera debe ser muerto. O sea, esto es serio. Entonces, alguna gente dirá, no, pero mira, este profeta que habla en contra de la verdad, de la ley, se cumple lo que dice. Ah, pero el Padre te está probando. ¿Por qué? Porque aquí está la Biblia. Y tú tienes que caminar conforme a la Torá, a la ley, al testimonio. Y la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, la luz es ella, la ley. La palabra dice que perfectos son los que andan en la ley. Esa palabra de perfecto que está en el Salmo 119 significa que no tiene mancha ni arruga. Los que andan en la ley de Elohim. Esos son los perfectos, son sin mancha. Pero el enemigo engaña, Elohim lo permite que se cumplan ciertas profecías que tú dirás, no, pero ese profeta, que es cristiano, habla y se cumple. Ajá, pero no camina, no habla conforme a la Torá y a la ley del testimonio. Y la palabra es clara, lo va a permitir, así que no te sorprendas cuando tú veas señales y prodigios de personas que no están caminando en la verdad, porque el Padre lo permite, y ya lo leímos aquí, para probarte. Vamos a ver también lo que dice Ezequiel 14. Aquí en el verso 1 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Aquí estamos hablando de ancianos. Estamos hablando no de que eran personas viejas, sino ancianos, maduros, que eran considerados personas que podían darte un buen consejo. Y dice, y vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Cuáles ídolos pusieron en su corazón? ¿Ven que los ídolos no solamente son de piedra? La vanidad, el dinero, el mundo, las cosas, las posiciones. Esos son ídolos en su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Otros también ídolos son las doctrinas falsas.
Y algunos que ponen a sus maestros o a sus profetas como un ídolo en el corazón y siguen a esa persona y diga lo que diga esa persona, eso es ley. Pero lo que tú le muestres con la palabra, eso no, pues eso es idolatría, eso es rebelión, porque dice la palabra que como pecado de idolatría es la rebelión, la obstinación, es como si tú estuvieras adorando a un demonio. Entonces, no hay término medio, o tú le sirves a Elohim o tú le estás sirviendo o sacrificando tu vida y tu tiempo y tu familia a los demonios, y eso es literal así. No hay término medio. O sirve a uno o sirve al otro. Entonces, luego dice, verso 4, háblale por tanto y dile, así ha dicho Adonai, cualquier hombre de la casa de Israel, cualquier hombre, mujer, niño de la iglesia, de su pueblo, para que me entienda, que está entre los cuatro extremos de la tierra, que hubiere puesto sus demonios, sus ídolos, sus deseos vanos en su corazón, estableciendo así el tropiezo de su maldad delante de Elohim, de su rostro, y viniere al profeta, yo, Yahweh, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, de lo que ha puesto en su corazón. Ídolos vanos que no tienen ojos, que no tienen boca, pero aquí estamos hablando de cosas creadas. Estamos hablando de las cosas que el hombre ha puesto en su corazón, que ama, que son tropiezo para buscar a Elohim. Y dice verso 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Y un ídolo puede ser un hijo, un esposo, una esposa, una mamá. Esos son ídolos. Entonces, todo lo que tú pones que es tropiezo para tú llegar a Elohim, tu tiempo, tu trabajo, o sea, que tú lo pones primero, es un ídolo en tu corazón. Entonces, dice verso 6, por tanto, di a la casa de Israel, di a la iglesia, díselo a todos. Así dice Adonai, así dice Él en su palabra, convertíos y vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de esos ídolos que ustedes han puesto en su corazón y aparten vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y una de las abominaciones es comer cerdo. Él no abolió la ley tampoco de los alimentos. Todos esos pecados es abominación. Pero le digo este ejemplo, que está en Isaías 66, porque en este tiempo mucha gente pues come cerdo. Y él dice que eso es abominación igual que el ratón. Sin embargo, la gente no respeta eso. Entonces dice, verso 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y, escuchen esto, de los extranjeros, sí, los gentiles, que moran en Israel, que moran con su pueblo, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos, su vanidad, sus demonios, a lo que siguen, que no es Elohim, a los espíritus malvados, en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Estamos hablando de maldad. Entonces, no es cualquier cosita. Y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Yahweh, le responderé por mí mismo. En otra palabra, si vienen a consultarme a mí algo, habiendo puesto sus ídolos en su corazón, dice Abba, que él mismo te va a responder a ti. Y pondré mi rostro, mire cómo le va a responder, pondré mi rostro contra ti, contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy Yahweh. Lo corto. Y esto fue lo mismo que vimos en Deuteronomio 13, de que el Padre permite que se levante un soñador de sueños, como vemos mucho hoy, y profetas, y que lo que ellos estén hablando se le cumpla, para ver si su pueblo, en vez de seguir por la obediencia de la Torá, van a creer a lo próximo que este profeta o soñador de sueños le va a decir, porque lo que quiere es desviarlo. Aquí pasa lo mismo, el Padre permite que se le cumpla
para ver qué su pueblo va a hacer, y lo que hace es que le destruye a este profeta que habló rebelión contra Elohim. Yo veo personas hoy que tienen sueños, visiones, se cumplió, se cumplió. Sin embargo, no hablan conforme a la ley y al testimonio. Entonces están aconsejando rebelión. Y como no hablan conforme a la verdad, están desviando a su pueblo. Y aquí dice que Él los va a destruir en medio de su pueblo Israel. Y dice el verso 10, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y finalmente me sean por pueblo y yo les sea por Elohim, dice Adonai.